Hoy vamos a presentar el tema de tissue scaffold o andamios de tejidos. Para empezar, queremos traer estas imágenes donde se observa un procedimiento quirúrgico del año 1900, donde se ven varios observadores y un solo médico. En la imagen superior se observa una imagen de 2018, donde ya es una sala más limpia, con más ayudas tecnológicas. Ahora bien, ¿cómo esperamos que sea esto en el futuro? ¿Van a aparecer menos personas, más máquinas? ¿O tal vez va a haber impresión de órganos? Esto es algo en lo que ya se ha venido trabajando en lo que se conoce como la ingeniería de tejidos. Es un campo interdisciplinario que combina la ingeniería, las ciencias básicas y la medicina. Dentro de estas tres grandes áreas se debe contar con una nube de conocimiento necesario para combinar células, scaffold andamios y moléculas biológicamente activas, las cuales son los tres grandes pilares de esta ingeniería. Esto se hace con el fin de diseñar y fabricar sustitutos biológicos que puedan mantener, mejorar o restaurar las funciones biológicas del cuerpo humano. Sin embargo, este campo tiene algunos retos por superar. El primero es que se debe trabajar en el cultivo de células que puedan crecer en grandes cantidades y permanecer fuera de un ser vivo por largo tiempo. El segundo es trabajar en la identificación de los biomateriales apropiados y el tercero, trabajar en los requerimientos para una correcta vascularización e inervación. Las células como bloques de construcción. Entonces, las células son los bloques mínimos de construcción de esta ingeniería, dado que son los componentes fundamentales de los tejidos. Y a su vez, los tejidos son la unidad básica de función del cuerpo. Para poder modificar o regenerar los tejidos, esta ingeniería utiliza células cultivadas y modificadas como material. Sin embargo, para garantizar la supervivencia, el crecimiento y la funcionalidad de las células, se debe controlar parámetros como la presión osmótica, la temperatura, los nutrientes, la humedad, el oxígeno y el pH. Estas células pueden ser de diferentes categorías dependiendo de la capacidad de diferenciación. Entonces se tienen las totipotentes, que pueden crear un organismo completo, las pluripotentes, que pueden producir cualquier tejido, las multipotentes, que solo pueden crear un tejido determinado, y las unipotentes o diferenciadas, que solo pueden ser de un tipo celular. Por otro lado, debe escogerse de dónde provienen estas células. Esto puede ser autólogas, es decir, que son del mismo individuo, halogénicas, que son de un individuo diferente, pero sigue siendo la misma especie, y las heterólogas, que son de una especie diferente. Se espera en lo posible que estas células sean autólogas y así evitar el rechazo del cuerpo. Por otra parte, las células están soportadas en una estructura que se conoce como matriz extracelular. Esta es cohesiva y presenta un medio logístico que sirve de soporte, pero también como estación repetidora para la comunicación entre células. Acá se pueden encontrar proteínas, factores de crecimiento, colágeno, entre otras cosas. También esta matriz debe proveer un ambiente y las condiciones propicias para que ocurran dos cosas, que son la regulación celular y la entrega de factores bioactivos. Esta matriz puede crearse en el laboratorio de forma natural o artificial, como se observa en las imágenes de la técnica SEM. También estas matrices pueden ser duras o suaves. En el caso de materiales duros, normalmente se llaman scaffold y su uso común es en la regeneración de huesos, mientras que las de material suave típicamente son biotintas y son usadas en impresión 3D. Pero como tal, ¿qué es un scaffold? Los scaffolds son esos materiales que imitan la matriz extracelular y se diseñan para contribuir a la formación de nuevos tejidos funcionales. Para que esto ocurra, el scaffold debe cumplir con una serie de requisitos. El primero es que debe tener obsolescencia programada, debe permitir la difusión de nutrientes vitales de las células, debe tener una porosidad adecuada para poder sembrar las células y debe fabricarse con materiales no tóxicos y ser biocompatible. En cuanto a los poros, hay tres cosas a tener en cuenta. La primera es que el área de superficie debe ser grande, esto para favorecer el crecimiento de las células. El volumen del poro también debe ser grande para lograr sembrar un número suficiente de células. Y debe existir alta porosidad para facilitar la difusión de nutrientes, transporte y vascularización. Estos scaffolds pueden ser de diferentes geometrías dependiendo de los requerimientos que se tengan.
Estos requerimientos pueden ser biofísicos, como el tamaño y la porosidad, biológicos, como el crecimiento y la formación del tejido, de transporte, como la interconectividad celular, anatómicos, como el ajuste geométrico, o requerimientos de manufactura, como la disponibilidad del biomaterial. Estos andamios se les pueden sembrar células y si el entorno es adecuado se puede desarrollar un tejido, que es el primer caso. Sin embargo, también pueden utilizarse sin células e implantarse, donde ya se depende de la migración de células originales. En este video se puede observar este ejemplo, donde la parte verde es un scaffold y se ve cómo las células de los tejidos circundantes van como rellenando los espacios hasta regenerar totalmente el tejido. Sin embargo, la estrategia más común para la ingeniería de tejidos es utilizar los andamios con las células sembradas, que es el primer caso. Este proceso ha sido utilizado para la bioingeniería de tejidos de corazón, hígado, pulmón y riñón. Los materiales de estos scaffolds deben cumplir con la regla de las 3B, es decir, deben ser biocompatibles, biodegradables y bioabsorbibles. Deben ser biocompatibles dado que deben evitar una respuesta inflamatoria o de rechazo en el cuerpo. Deben ser biodegradables y acá se debe ajustar que la biodegradación no sea muy rápida, dado que se puede afectar la estructura y colapsar el tejido, pero tampoco debe ser tan lenta, dado que se puede formar un tejido fibroso. Por otro lado, deben ser bioabsorbibles, dado que se debe poder metabolizar y resintetizar en compuestos que se puedan absorber, como lo son, digamos, las proteínas. Teniendo esto en cuenta, se pueden tener materiales naturales como las proteínas y los polisacáridos, o sintéticos como los polímeros y la cerámica. Los primeros materiales en utilizarse fue el colágeno, en el caso de los materiales naturales, y el ácido poliglicólico en el caso de los sintéticos. Sin embargo, en la industria se prefieren los materiales sintéticos dado que se pueden controlar mejor y permiten resultados más uniformes. Aunque hoy en día lo que se quiere es tener scaffolds combinados, es decir, con materiales naturales, pero también artificiales. Para fabricar estos scaffolds existen algunas técnicas de síntesis y a continuación vamos a presentar algunas de ellas. La primera es la fundición solvente y lixiviación de partículas, en donde se tiene un polímero el cual se combina con un disolvente orgánico y luego se vierte en un molde que contiene porógenos, normalmente de cloruro de sodio, que sirven para ajustar los poros de este scaffold. Después de que la solución del polímero ya se haya fundido, se deja evaporar este disolvente y se sumerge el molde en un líquido para disolver este porógeno. En caso del cloruro de sodio se suele usar agua. Y así es que se obtiene el scaffold. Otra de las técnicas es el autoensamblaje de nanofibra. Este es un proceso autónomo de autoorganización de moléculas en patrones y estructuras sin intervención. Un ejemplo de esto es el autoensamblaje de péptidos del colágeno como material para el scaffold, donde se van uniendo varios péptidos hasta formar una fibra de péptidos y con esto pues ya formar el andamio. Otra de las técnicas es la técnica de electrohilado. Esta técnica produce fibras continuas al aplicar una diferencia de potencial entre una placa colectora y una punta. Esto produce que se expulse una delgada corriente fibrosa que entreteje una estructura porosa. También se tiene la técnica de espuma de gas, la cual utiliza un gas como porógeno y unas estructuras en forma de disco, que son los polímeros. Estos se colocan en una cámara donde se exponen a alta presión de CO2 por varios días. Esta presión se va restableciendo a los niveles atmosféricos de forma gradual. Luego las moléculas de CO2 abandonan este polímero y así es que se forman los poros, obteniendo una estructura similar como una esponja, que es como la imagen que estamos viendo ahí en pantalla. En la técnica de impresión 3D se puede controlar el tamaño del scaffold y de los poros por medio de técnicas computacionales. El scaffold se realiza mediante la impresión por chorro de tinta de polvos de polímero y en el video se puede observar parte de una impresión 3D de un scaffold para hueso. Como conclusión, se puede decir que estos scaffolds permiten una construcción top-down o bottom-up. En la primera, las células se pueden sembrar en los materiales para parecerse a geometrías biológicas y en la segunda, las células y biomateriales pueden combinarse para formar tejidos.
Gracias a esto, la ingeniería de tejidos y los scaffolds dan una alternativa para disminuir la espera de donantes de órganos, permitiendo un avance en la medicina regenerativa y mejorando la calidad de vida de muchas personas. Adicionalmente, gracias a esta tecnología se ha disminuido la prueba de fármacos y cosméticos en animales.